Bien, hoy vamos a tener el tema La paz de Dios y los judíos en el tiempo del fin, continuación del anterior. Este va a ser la parte número 54 y vais a ver que yo solo voy a presentar el primero de los apartados que tiene que ver con esas noticias del plagio satánico, de la auténtica paz de Dios, y después voy a dar paso a nuestro hermano Ángel para que siga con la parte donde yo terminé y que él va a continuar. Y no sé si dará tiempo a hacerlo absolutamente todo o deberá continuar. No, seguro que no. Va a continuar en otra ocasión. Y vamos a tener hoy una parte que creo que realmente que vale la pena que todos podamos conocer. Vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar en tu santo día de reposo. Y te seguimos dando las gracias por todas las personas que siguen viendo esto, tanto en directo, no solo aquí, sino a través de Internet, y los que lo van a ver después en diferido. Ayúdanos todos a estar unidos como un mismo pueblo, en un mismo sentir, con una fe, un Señor, un bautismo. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que nos vaya guiando a toda la verdad, a este conocimiento que tanto necesitamos para este último tiempo. Pero que una vez más, Señor, te pedimos que no sea un conocimiento intelectual que llegue a envanecer a nadie, ni a nosotros, sino que sea sencillamente para un cambio de corazón, una transformación, para ir alejándonos del pecado que pueda habitar en nosotros, y que tú nos vayas limpiando con la sangre de Cristo, para poder ser santos y estar en tu reino. Ayúdanos a ser un ejemplo para todos, no solo en palabras, sino en hechos, y que el mensaje llegue pronto a todo el mundo. Derrama el Espíritu Santo, la lluvia tardía sobre todos nosotros para terminar tu obra y esperarte en tu pronto regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como es habitual, vamos a tener ese apartado de noticias con esa gran cuestión que es la paz de Dios, que tanto Satanás está plagiando últimamente. Y yo no sé si estáis viendo la portada, sí, lo habéis todos bien, ¿no? Ya veis que es la continuación, prácticamente es muy parecida a la que mostramos el día anterior, en la parte 53. Y si no habéis visto esa parte, os recomiendo que la veáis porque esta va a ser la continuación de un modo claro. Vamos sin más a pasar a esas noticias que han transcurrido durante esta semana. Y atención porque nos vamos a dar cuenta cómo todo va ligando totalmente con la profecía. Estados Unidos felicita al Papa Francisco en su 4º aniversario. Ya sabéis que esta semana el Papa Francisco lleva 4 años ya de pontificado. Algunos decían, no, va a ser breve, va a durar nada, este es el último Papa y por tanto... Pues una vez más, las especulaciones sobre eso son una auténtica tontería y ya estamos viendo que como 4 años ya no es un pontificado breve, precisamente hay en los anales de la historia del papado muchísimo más que un pontificado de 4 años, en muchos menos años a lo largo de la historia, por tanto no podemos calificarlo así. Pero es interesante ver como hasta el propio Donald Trump, que había tenido sus más y sus menos, pues felicita al Papa por ese 4º año de pontificado y lo hace también a través de algunas personas de su gobierno. ¿Y qué le dicen? Pues juntos hemos construido asociaciones vitales y hemos cooperado para promover la paz, la libertad y la dignidad humana en todo el mundo. Fijaos, juntos, ¿quién? Estados Unidos y el Vaticano. Bueno, lo que nos decía la profecía, tantos años que sabemos y escrito claramente de un modo aún más conciso que en el propio texto bíblico, para las personas que aún no se han enterado, Ellen White daba unos detalles impresionantes que vemos cómo cuadra a la perfección con lo que estamos viviendo. Esta tarde tendremos directamente la noticia o las noticias de actualidad en relación con la profecía. Vamos a ampliar todo esto con muchos detalles, va a ser muy extensa, pero han pasado cosas esta semana y principalmente ayer mismo que no tienen desperdicio y debemos conocer, porque la profecía está justo ante nosotros y es la profecía final. Bien, una vez visto esto, ya vemos que siguen hablando de paz,
Aquí aparece también como la samaritana encontrarse con Jesús de corazón a corazón. Este evangelio es para todos nosotros y es lo que el Papa habló en el Ángelus el 19 de marzo de este año 2017. Y evidentemente en todos sus discursos prácticamente está apareciendo siempre por algún lado o por otro el tema de la paz. Y evidentemente mirad cómo también lo relaciona con el tema del Espíritu Santo. Nosotros hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo, mezclado con el tema de la paz de Dios y tantas cosas más. Él también. Y al final, después de relacionarlo, dice, y así descubrir también la alegría de ser artesanos de reconciliación e instrumentos de paz en la vida cotidiana. Fijaos cómo van a simular esa paz de Dios de un modo prácticamente clavado a lo que debe ser, pero desde luego con un desvío que si no lo sabemos nos vamos a quedar afectados de lleno y a perdernos. Porque al final, fijaos como siempre, cómo termina con un Ave María. La paz de Dios no lleva al Ave María precisamente, ¿eh? Es otra cuestión, al menos en los términos católicos, claro. Y mirad esta otra noticia, el escándalo del imponente templo tailandés. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es el templo, parece ser religioso más grande del mundo, un complejo enorme que ha valido una auténtica fortuna. ¿Y para qué creéis que lo quieren utilizar? Pues para promover la paz mundial. Fijaos, una vez más, ese ecumenismo que está apareciendo por todos lados y que tiene que ver no solo con catolicismo, ni solo con protestantes o judíos, también con religiones que son de otro ámbito, totalmente, aparentemente distintos. Pero a la hora de la verdad, todos confluyen en lo mismo, en una paz mundial que se busca, que tendrá un representante único, un Mesías para todos, y que no va a ser el auténtico Jesús precisamente. Cuando Satanás venga haciéndose pasar por él, vaya estragos va a causar en este mundo. Y después de esto, Francisco reza por las víctimas del atentado en Londres, una noticia que ha marcado también la semana, sobre todo aquí en Europa. Francisco envía un telegrama a través del cardenal Parolin. ¿Y de qué viene a hablar también? Pues encomendado a todos los que han muerto la misericordia de Dios Todopoderoso, su santidad pide para los familiares afligidos la fuerza divina y la paz, y asegura a la nación sus oraciones en este momento. Fijaos, como siempre, como un representante para llevar a todo el mundo a la paz a pesar de las circunstancias, ¿no? Pero mirad esto también, 70 aniversario del Centro Católico de Cooperación con la UNESCO. Ellos también se unen a la UNESCO. Ya sabéis que están también con la ONU, por tanto UNESCO forma parte de lo mismo. ¿Y qué hace en ese mensaje del Papa Francisco? Pues el Santo Padre elogia su contribución a la UNESCO respetando la gran tradición cristiana. Evidentemente, cuando hablan de tradición cristiana van más por el sentido católico que no por todo lo demás. Pero una vez más lo que sí vemos claramente es esa unión entre lo que es masonería y sociedades secretas, que es lo que es prácticamente la ONU y la UNESCO en consecuencia, y el mismísimo Vaticano, que está con todo ello de lleno. Y una vez más, ¿qué hacen? Defensa de la dignidad humana, la paz en el mundo, y para estimular la renovación de la humanidad. Fijaos, la renovación de la humanidad. ¿Y dónde aparece aquí en Cristo? Para nada. Es buscar ese milenio de paz por su cuenta, ¿no? Y evidentemente con ese Mesías que vendrá, que no será Cristo precisamente. Y todo esto ligado a una Jornada Mundial de la Paz, que fue el 1 de enero de 2017, como cada 1 de enero. Y así, una vez más, va apareciendo libertad, justicia, paz. Pero ha habido algo más. Vigilia de oración en Roma por los 60 años del inicio de la Unión Europea. Y esta ha sido la noticia sin duda de la semana, que si lo de, podemos decir, el atentado de Londres ha causado sensación, hay algo que va mucho más allá, que causará muchas más muertes y pérdidas de vida eterna, y tiene que ver con esto, aunque ahora nadie lo esté asociando. Y es Juntos por Europa, promueve una vigilia de oración ecuménica en la Basílica de los Santos Apóstoles. ¿Y por qué es esto? Pues ya sabéis, ayer mismo el Papa se reunió con todos los líderes de la Unión Europea. ¿Y dónde? No era en un picnic debajo de un bosque. Era en el mismísimo Vaticano y en una sala muy concreta. Esta tarde vamos a ver
por qué eso es tan significativo y cómo la profecía, ya desde luego, ¿quién puede negarla? Por más que quieran. Europa cediendo totalmente todo al Papa. Y aún no ha culminado. Pero bien, aquí en esa oración que hicieron también, buscando, como no, paz por todos lados. Pero aún ha habido más cuestiones. Merkel dice no hay alternativa razonable a la solución de dos estados. Y volvemos con la problemática de Israel, el ombligo del mundo, con la cuestión palestina. Y fijaos qué llegan a decir también, hablando de paz. Tanto el pueblo israelí como el palestino tienen derecho a vivir en paz y en seguridad. Y que ninguna de las otras opciones puede garantizarlo de manera creíble. Paz y seguridad. Una vez más, las palabras tan claras que aparecen en la Biblia y que nos marcan el fin de los tiempos. ¿Y relacionadas con qué? Ya lo veis, en la zona de Israel. Todo está cuadrando a la perfección con la profecía bíblica. Y fijaos cuántas veces llegan a hablar de paz. Un montón. Y finalmente el discurso del Papa a los líderes de la Unión Europea. Esta tarde vamos a analizarlo de lleno. El Papa renueva la cercanía de la Santa Sede a la Unión Europea, que ha contribuido a su realización. Bueno, es más, deberían decir que fue el propio Vaticano el que trabajó para generar la Unión Europea. Desde luego esto claramente no lo van a decir, dirán que lo han estado apoyando, etcétera, etcétera. Pronto, si Dios quiere, vamos a presentar la conferencia dedicada exclusivamente a la Unión Europea, desde su origen, todo lo que nos suelen contar, para que veamos realmente quién está detrás de esto llamado Unión Europea. Y aquí, pues bueno, hay muchas cosas que no tienen desperdicio, pero como siempre, el tema central va a ser cuestión de paz. Paz. Bien, pues estas son las noticias que han habido y ya veis cuántas veces se llega a hablar de paz en ese discurso, que esta tarde, como os decía, vamos a analizar bien. Pero vamos a terminar con un vídeo. Antes de dar paso a Ángel, un vídeo que tiene que ver precisamente con esto. El Papa y los líderes europeos celebran el 60 aniversario del Tratado de Roma. La paz de Dios auténtica. Veréis que tiene muy poco a ver. Pero ahora os lo van a poner en pantalla los que estáis siguiendo todo esto en directo, el link para que podáis verlo. Esta misma tarde lo vamos a mostrar, si Dios quiere, en condiciones, en las noticias de actualidad. Pero sobre todo, fijaos, al menos que os quede claro esta instantánea que tenéis aquí. Todo lo que veis aquí son dirigentes de la Unión Europea. Prácticamente están todos los más importantes. Y evidentemente quién está sentado en el trono de blanco y quiénes están sentados en sillas así y de negro. Qué gran diferencia, ¿eh? Quien manda, manda. Luego comentaremos por qué se ha hecho justo en ese lugar que estáis viendo. Todo responde a algo en concreto. Es una escenificación que tiene unos detalles impresionantes. Bien, pues mientras el Papa está preparando esta auténtica satanizada de paz, que en verdad nada tiene que ver con la de Dios, y lo está haciendo a través de los políticos en toda Europa, nosotros vamos a recordar y a repasar y a aprender todo lo que la paz de Dios es en verdad. Y no estoy diciendo que esto no haya tenido su vertiente buena, porque evidentemente son 60 años sin guerra a nivel europeo general. Hubo lo de Yugoslavia, eso sí, recordamos todos esa cuestión. Pero cuidado, porque vienen tiempos aún que vamos a ver grandes cosas. Y la profecía nos lo decía, debemos conocerlo. Vamos a dar paso ahora a Ángel para que siga con el tema de la paz de Dios y los judíos en el tiempo. Pues os recomiendo ver la conferencia de la semana pasada, en la que dio Víctor al respecto, porque quizás algunas cosas de las que vamos a ver aquí no las voy a volver a repetir, entonces sería bueno que vierais para poneros en situación. Así un poco en modo de resumen, se mostró Tarsis, se mostró como ese lugar en inicio indeterminado del extremo oriental del Mediterráneo, parecía que se concretaba en España, y que a partir de ese lugar había un mensaje llevado por ciertas personas
este mensaje estaba liderado por Tarsis, o sea, Tarsis era el que iba primero en ese mensaje y iba hacia ¿dónde? Hacia el este, hacia los judíos. O sea, era un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada. También vimos cómo las palabras que se iban mencionando al respecto nos iban llevando a toda una serie de conceptos, como es el tema del alba de su venida, el amanecer, la señal, señalar, que eso es muy importante que debamos de entender, porque todo esto parte del repaso que estaba haciendo Víctor a Efesios, quiero recordar, ¿no? Efesios 5. Ahí empezamos a hablar de lo que es someterse, sujetarse. Hablamos de la relación marido y mujer y cómo había que entender bien esas palabras. Y a partir de ahí pues ha salido todo esto, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a seguir viendo connotaciones al respecto. Así que vamos a intentar analizar los lugares donde en la Biblia sale esta palabra, Tarsis, y ver a dónde nos lleva. Vamos a ir estirando del hilo y vamos a ver a dónde nos quiere llevar esta palabra, qué conceptos debemos comprender y cómo va a profundizar mucho para comprender que realmente ese mensaje, qué es lo que lleva y hacia quién va dirigido. Tarshish o Tarsis como lugar, dice probablemente lo mismo que H8658 como la región de la piedra o lo inverso, o sea, región de la piedra o piedra de la región. Podría ser este lugar. Tarsis es conocido como un lugar del Mediterráneo, de aquí apodo de una nave mercante. O sea que también las naves que provenían de este lugar eran conocidas como las naves de Tarsis. Y eran grandes naves, que tenían que hacer grandes recorridos y llevar grande cargamento. Por lo tanto, ese mensaje que está representando Tarsis es un mensaje lleno, repleto de cosas, repleto de información. Como si vinieran de o a ese puerto. Eso es importante, lo veremos luego, retened esta dirección. O sea, es igual si van hacia Tarsis o vienen de Tarsis. Esas naves son de Tarsis. Eso lo vamos a ver luego porque nos va a ser de mucha utilidad. También nombre de un persa y de un israelita, Tarsis. Fijaros también lo interesante, ¿no? Región de la roca o de la piedra, también podemos decir la roca, ¿no? Fijaros cómo tenemos un concepto sobre la roca, sabemos qué es la roca, ¿no? En la palabra de Dios, cuando se habla a nivel figurativo, es Cristo, ¿verdad? Entonces es muy curioso que sea el lugar de la piedra o región de la piedra, ¿no? Como si el mensaje que viene pues porque está sentado en la roca. No es un mensaje superfluo, no es un mensaje que flota por ahí y lo coges y lo entregas, sino que viene del Espíritu, y viene de Dios. Y luego hay la acepción 8658, que es la acepción, que es la misma palabra, pero dirigida a otro concepto, que probablemente derivado extranjero, compárese con la anterior, y es una gema. Una gema es una piedra preciosa. Tal vez el topacio, berilo, crisólito, jacinto. Puede ser cualquiera de estas acepciones. Cuando lo miramos en la palabra de Dios, si buscamos la palabra hebrea Tarshish, vamos a ver que en diferentes lugares se traduce diferente. Nosotros vamos a buscar Tarshish, indiferentemente de si es berilo, topacio, crisólito o jacinto. Vamos a analizar el hebreo Tarshish, cómo salen en los diferentes lugares de la Biblia. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y el próximo día ya entraremos en otros conceptos. En Éxodo 28, del 15 al 21, nos dice: harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Pectoral del juicio. Muy interesante eso también. Representa juicio, donde están puestas esas piedras. Vosotros, si habéis visto Éxodo, si habéis leído Éxodo, recordaréis que el sacerdote está vestido de una manera muy concreta. El sacerdote que representa a Cristo. Tiene un manto, tiene un efod y tiene un pectoral. Y el pectoral está colocado justamente pues, en el pecho, en el corazón. Y ahí hay 12 piedras que representan al pueblo de Israel. Y las lleva en el corazón. Es muy significativo esto. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, púrpura violeta y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de alto a 1 palmo de ancho, colocado en el pecho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras,
una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la primera hilera. Por lo tanto, tenemos la primera hilera horizontal, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante, la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera, un berilo, que aquí es Tarshish, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. O sea que cada piedra va a representar a una tribu. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. O sea que vamos a ver cómo, en función de los hijos de Israel y sus nombres, vamos a ir viendo cómo están ordenadas estas piedras. Por lo tanto, primer concepto, tenemos berilo como Tarshish, que es esa piedra concreta en la posición número 10, como hemos visto, es la 10ª piedra. Por lo tanto, ya tenemos una primera conclusión muy interesante al respecto, y es que Tarsis, ese mensaje que viene al pueblo judío de oeste a este, de España a Jerusalén, liderado por Tarsis, Tarsis forma parte de los 12. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Es una parte concreta de ese pueblo judío que vuelve a actuar para llegar al pueblo judío, que ya se mostró en temas anteriores de los judíos en el tiempo del fin. O sea que ahí, de alguna manera, el Señor está volviendo a llamar a su pueblo, un pueblo que está disperso por toda Europa, por todo el mundo quizás, para dar un mensaje y recuperar lo que pueda de ese pueblo que aún tiene una oportunidad. Sabemos por profecía que ese pueblo va a resurgir al final. Y ese pueblo va a ser muy importante en el tiempo final, porque tiene muchísimo conocimiento. Y bien dirigido, poniendo a la figura de Cristo donde toca, va a ser de gran utilidad para que mucha gente se convierta. Incluso de ellos mismos, claro. Los primeros que cambien podrán llamar a los demás. Es muy difícil hablar un judío si no eres judío. Entonces ahí hay un tema, la primera conclusión muy, muy interesante. Después, según los nombres de los hijos de Israel, vamos a ver el orden de nacimiento de estos hijos de Israel, que fueron, ya en Génesis mencionados. Vemos que hay diferentes madres, primero fue Lea, luego Bila, luego Zilpa, luego otra vez Lea, Raquel. Recordemos cómo tuvo 2 mujeres, luego no pudo tener más hijos, luego la esclava le dijo que se juntara con él, con Jacob, para que tuviera hijos, o sea que al final tuvieron 12 hijos y una niña. Si vemos las tribus, vamos a ir viendo cómo son en orden de nacimiento: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón sería la que correspondería con el orden 10, que es como hemos visto también en la ordenación de las piedras. También llamó a su nombre José y Benjamín, o sea que tenemos las 12 tribus y Zabulón en el orden número 10. Aquí vemos la vestidura que os comentaba antes del sacerdote. Este es el pectoral, y ese punto concreto sería donde caería la 10ª piedra, que sería ese berilo. Cuando busquéis por internet, vais a ver que el orden de las piedras depende de quién sea el rabino que lo busca y quién sea el rabino que lo estudia, es diferente. Porque al poner según los nombres de los de la tribu de Israel, lo que han intentado muchos es coger los nombres en hebreo y buscar entre las letras si ahí ya se puede entrever, en los nombres de las piedras, el nombre de la tribu. Entonces depende de cómo lo interpretan, uno pone que es la primera, otro pone la cuarta, otro la quinta. Entonces yo me he basado en el orden de nacimiento. Y he encontrado una página francesa de judíos que también lo considera de esa manera. Y bueno, la verdad es que es difícil de encontrar, pero ha sido curioso porque, curiosamente, es el origen de las 12 tribus, y es como realmente las menciona el Señor. Y si el Señor decidió que nacieran en ese orden, tiene que ser por algo, ¿no? Así que hemos cogido ese orden, he cogido ese orden. Luego, más adelante, vamos a ir viendo cómo ese orden nos va cuadrando y nos va enseñando cosas.
El crisólito también es otro nombre para el berilo. Esa sería la 10ª piedra. Y aquí vemos el orden que presenta esta página web francesa, que la podéis ver aquí, cómo los pone de derecha a izquierda, porque sabéis que en hebreo se lee de derecha a izquierda, y va poniendo los nombres en función de su orden de nacimiento. Y el 10º es Zabulón. De Zabulón no vamos a hablar mucho más hoy, un poquito luego al final, y eso ya hablaremos ya la próxima semana, si Dios quiere. Así que tenemos que Berilo, Tarshish, también nos relaciona con Zabulón, esa 10ª posición. Vamos a ver cómo también en Cantares nos va a salir esta palabra, Tarshish. Dice, mi amado es blanco y sonrosado, descuella entre 10.000. O sea que es alto. Descuella quiere decir que saca el cuello por encima de los 10.000. Su cabeza es de oro del más puro, sus rizos son racimos de palmera negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como parterres de balsameras, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. ¿A quién está describiendo aquí en Cantares? ¿A quién se está describiendo? Al esposo, ¿verdad? ¿Y quién es el esposo representado en Cantares? En simbología es Cristo. O sea, cuando leamos Cantares, que es un poema de amor, vamos a ver cómo se habla en el esposo y la esposa, y es Cristo y su iglesia. Y sabemos, como Elena White nos recuerda, que Cristo, ¿qué es? Era más alto que su media, ¿verdad? Despuntaba, ¿verdad? Con los de su época. O sea, que ya nos lo está describiendo desde el principio, ¿no? Alto, evidentemente bello. Dice, sus manos como anillos de oro engastados de piedras preciosas de Tarsis, la versión del 77, o engastados de jacintos, Tarshish, en la versión del 60. O sea que tenemos que las manos de Jesús también son definidas como Tarshish. Vamos a ir cogiendo esos conceptos. Su cuerpo como pulido marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol asentados en basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, esbelto como los cedros. O sea que eso no es un mal porte, es un porte impresionante. Su paladar dulcísimo, y todo él es un encanto. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Está definiendo a Cristo, y define los jacintos, Tarshish, como sus manos. Cuando hablamos de las manos, en la palabra de Dios se habla de las manos para trabajar, para hacer algo con ellas, para obrar. Entonces ya tenemos aquí una connotación, las manos de Jesús. ¿Quiénes son las manos de Jesús? Vamos a ir pensando en todo esto. Por lo tanto ya tenemos ya un cuadro. Tarshish, Zabulón, sabemos que Tarshish es ese mensaje importante para el pueblo judío, y las manos de Jesús. Ahora vamos a entrar en Ezequiel 1. No lo voy a leer entero, haremos un pequeño resumen, pero sí que os recomiendo que lo leáis en casa. Porque aquí vamos a ver unas connotaciones que normalmente no se muestran. Y es que dentro de esa visión que tiene Ezequiel, si recordáis, Ezequiel ve a toda una serie de ángeles, ve 4 ángeles, 4 querubines, que tienen una forma muy concreta. Y asociados a esos ángeles, unos aros. Unos aros que van asociados, unos aros concéntricos además. Ve cómo esos aros se mueven con los ángeles, o sea que van unidos a los ángeles, no se pueden separar de los ángeles. Y en medio de estos ángeles, de estos 4 querubines, ve una figura como de hijo de hombre. Por lo tanto, estamos hablando de Jesús, su trono y los 4 ángeles que le envuelven. Pues de esos 4 ángeles explica que tienen la cara, el profeta le ve la cara como de hombre, pero a su lado derecho, que sería, si él mira, su lado derecho sería el este, tenemos a Judá, tenemos la cara de león, a su lado izquierdo tenemos la cara de becerro, y detrás, en el norte, la cara de águila. Si vemos el texto, vamos a ver cómo lo explica. Que cada uno de estos seres vivientes, de esos 4, tiene esas 4 caras. Y en ese orden. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir rápidamente a ver y a comprender
por qué el pueblo hebreo se disponía así en su campamento. Fijaros, es muy interesante. La cara de cada ángel estaba en esta disposición. Rubén, la cara inferior como de hombre, el sur. A la derecha, la cara de león, el este, Judá. A la izquierda, la cara de becerro, la cara de buey, Efraín. Y al norte, detrás, la cara de águila. Así lo define Ezequiel. Sabiendo todo esto, vemos como esos seres vivientes que están alrededor de Cristo, están también representando ¿a qué? ¿Qué están representando? Al pueblo. A esa disposición con Cristo en medio, porque ese tabernáculo que había en medio, ¿a quién representaba? A Cristo mismo. Y todo lo que Él iba a hacer en la tierra. Así que vemos como esos ángeles, que ahí los ve el reales, están también simbolizando a un pueblo. ¿Os suena de algunos otros ángeles que estén simbolizando a un pueblo? En este caso, ángeles no reales. Los ángeles de Apocalipsis 14 y el de Apocalipsis 18. También, vamos a analizarlo esto luego, pero quiero que veáis una cosa, la disposición de Judá y de Zabulón. Muy interesante, codo con codo. ¿Cuál es la tribu de Judá? ¿Quién desciende de la tribu de Judá? Cristo, Jesús. Y justo, codo con codo, al este, Zabulón. Interesante. Relacionado con Tarshish también. Por lo tanto, pegados a Jesús, en el este. También muy significativo. Voy a recordar dos textos de lo que hemos dicho de Ezequiel, para que veáis dónde quería llegar con el tema de los ángeles y las cuatro caras, que son el pueblo. Dice, el aspecto de las ruedas, que son esos aros que os decía, y su obra, esto es un detalle muy interesante, habla de una obra que hacen estas ruedas, era semejante al color del crisólito, Tarshish. Las ruedas tenían una obra, y la obra era Tarshish. La obra era Tarshish. Lo que hacen esas ruedas es Tarshish. Y las cuatro tenían una misma semejanza, por lo tanto eran parecidas. Su apariencia y su obra, otra vez, eran como una rueda en medio de otra rueda. Fijaros, son ruedas ¿qué? Concéntricas. Una rueda en medio de otra rueda. ¿Cómo son los ángeles? Los mensajes de los tres ángeles y el cuarto. ¿Cómo son? Son tres mensajes que se suman y el cuarto ¿qué hace? Los engloba y los presenta magnificados, ¿verdad? No se pueden separar. Más adelante dice, y miré, en Ezequiel 10, 9 al 12, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, que es lo que estábamos viendo, cada querubín con la suya. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como del color del crisólito, Tarshish, lo vuelvo a recordar. Esas ruedas son Tarshish, esas ruedas son ese mensaje que viene del oriente, del oeste, al pueblo judío. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuvieran una dentro de la otra, lo recuerda. Cuando andaban, andaban hacia las cuatro direcciones, por lo tanto, puede ir a cualquier sitio. Cuatro costados de la tierra. Esos ángeles van a llegar a todo el mundo. No se volvían cuando andaban, sino que en lugar a donde se dirigía la cabeza, en pos de ella iban y se volvían cuando andaban. O sea, todos juntos con las ruedas y los ángeles, todo, no se separaba el ángel de la rueda. Tarshish pegada al querubín. Verlo siempre en ese concepto comparativo de los ángeles, de Apocalipsis y esto, para ir comprendiendo el mensaje.
Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor incluso de las ruedas que tenían los 4. Fijaros qué visión más espectacular. Todo esto lleno de ojos. Eso es que lo ve todo, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo, aparte de ser mencionado como los 7 espíritus, también es mencionado como los 7 ojos en Apocalipsis. El Espíritu Santo está pendiente de todo, lo sabe todo, lo ve todo. O sea que esas ruedas y esos ángeles, cuando veis también Ezequiel 1 y lo leéis entero, veis cómo están guiados por un mismo espíritu que los mueve a todos. O sea que hay una similitud espectacular entre los 4 ángeles de Ezequiel 1 y los 4 ángeles de Apocalipsis 14 y 18, los 3 ángeles y el cuarto con gran fuerza. ¿Y cómo los define? Esas ruedas, Tarshish. Tarshish. O sea que volvemos otra vez ahí, a ese mensaje especial. Vamos a leer algo que ya Víctor sacó en la última de noticias. Es el último, la cita de Elena de White. Maranatha el Señor viene, es el libro, la página 161. Y vamos a leer lo que está marcado. Dice, se representa a los ángeles como volando en medio del cielo. Está hablando de, evidentemente, los mensajes angélicos, de Apocalipsis 14. Proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo para representar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Los ángeles de Ezequiel estaban representando al pueblo de Dios. Estaban simbolizando ese campamento, ¿verdad? Los ángeles, los mensajes de los ángeles están simbolizando al pueblo de Dios también. Que trabaja en armonía con el universo del cielo. Eso es los ángeles. Somos nosotros. Es el pueblo de Dios, los ángeles. Es el mensaje que da el pueblo. Eso simbolizan los ángeles. Y sigue, dice, los mensajes de los 3 ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple voz. Por lo tanto, van juntos. En el Apocalipsis, Juan dice, vi a otro ángel, es el cuarto, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra, completa. Esto representa la comunicación del último y triple. Último y triple mensaje de amonestación al mundo. ¿Os recuerda algo de esto de 1 y triple? ¿No recuerda a alguien? ¿Quién es 1 y triple? Dios mismo es 1 y triple. Dios mismo es 1 y triple. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza del pueblo de Dios auténtico? Partícipes de su divinidad, ¿verdad? ¿Cómo será el pueblo que llegue hasta el final vivo? ¿Cómo será? ¿Como quién? Como Cristo. Y Cristo es Dios, ¿no? Será 1 y triple también, ¿eh? 1 y triple. 1 y triple. Mensajes. ¿Qué naturaleza tiene este mensaje? Divina. Por lo tanto, si hay algo de estos 4 que no va o que no aceptamos los demás. Es como los mandamientos, ¿no? También 10, y si niegas uno, los niegas todos. Pues esto es lo mismo. ¿Y qué tenemos dentro de estos 4 ángeles? Fecha. En el primero, en el segundo, ¿verdad? Y el cuarto es extensión del segundo, por lo tanto, es magnificar el segundo. Por lo tanto, con más poder, con más fuerza, hay que decirlo, ¿no? Dice, el capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. El último. El último. El mensaje completo será el último.
cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Por lo tanto, tenemos claro paralelismo entre Ezequiel 1 y Apocalipsis 14 y 18. Así que ya empieza a hacerse una red un poco más grande. Tenemos el berilo, que es Tarshish, tenemos las manos, que es la obra de Dios, tenemos la obra de los 4 ángeles, que está definiendo también a quién, al pueblo, el pueblo del tiempo final. Por lo tanto, estamos uniendo el pueblo del tiempo final con Tarshish, que es el mensaje del tiempo final, con las manos de Dios, que es obrar para Jesús, y Zabulón. Eso ya quedará para luego. ¿Dónde más tenemos Tarshish? Lo tenemos en Daniel 10, del 5 al 6. Daniel 10 dice: y alcé mis ojos y miré, y vi a un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿A quién vio? A Cristo. Vio a Cristo. Su cuerpo era ¿cómo? De crisólito, que es Tarshish aquí también. Por lo tanto, ya no solo sus manos, ¿verdad? Todo su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Somos Tarshish. Si queremos ser Tarshish, queremos ser su cuerpo, el cuerpo del mensaje final, el cuerpo de los 4 ángeles. ¿Queremos ser Tarshish? Lo está diciendo la Biblia misma, Y su rostro parecía de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Sabéis cómo se presenta Cristo? ¿Qué le dice Cristo aquí a Daniel? ¿Qué le muestra a Daniel aquí? Le muestra todo Daniel 11. Estamos en Daniel 10, 5 al 6. Cuando acaba Daniel 10, explica la visión que le muestra sobre lo que ha de acontecer en toda la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Está hablando de la iglesia, le está diciendo: mi cuerpo, Tarshish, de aquí hasta el final. Hasta el final, no se queda a medias. Y en Daniel 11 explica todo, lo que estamos viviendo hoy en día, las noticias de actualidad, todo. Se presenta Tarshish. Por lo tanto, más grande la red. Ya no solo son las manos, que ya nos indicaba la obra, que alguien la tiene que hacer, y nosotros somos los indicados porque así lo decide el Señor, que es el pueblo de Dios, y nos lo deja más claro cuando es el cuerpo de Cristo, la iglesia, es Tarshish. El mensaje final. La iglesia es el mensaje. Es muy interesante. ¿Qué más? Ahora ya vamos a entrar en lo que es Tarshish como lugar, o como ciudad, o lugar, un continente, o un país. Dice, 1 Reyes 10, 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarshish con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarshish y traía oro, plata, marfil y monos y pavos reales. Qué curioso que la flota que venía de Tarshish venía una vez cada 3 años. El viaje era largo, con los barcos de antes, pero curioso, una vez cada 3 años. Sabemos la simbología del 3, ¿verdad? Por lo tanto estamos en tercer milenio. La red se va ampliando, vamos metiendo más cosas. En Segunda de Crónicas lo repite, porque la flota del rey iba a Tarshish con los siervos de Hiram. Y cada 3 años solían venir las naves de Tarshish y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Oro y plata traía, Recordamos la simbología cuando Víctor comentó la semana pasada, que eso que traían era un mensaje rico, no venían pobres, venían ricos. O sea, cuando venían de Tarshish venían con las piedras preciosas de Tarshish.
Por lo tanto, ya tenemos ahí el número 3 con Tarsis, que nos pone concretamente en el tercer milenio, para aquellos que no lo han podido seguir. Tercer milenio, ¿qué es cuando cree? 2000 años desde la muerte de Cristo, 2031 viene Cristo. Por lo tanto, tiempo final, mensaje al pueblo judío, los 4 ángeles, todo está pegándose en el mismo lugar, todo. Isaías 23:6 nos dice, pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Es curioso cuando lo leí, digo, nos está enviando a Tarsis rápidamente, porque iba a ser Tiro destruida. Pasad a Tarsis. Isaías 69, esto ya se hizo la semana pasada, la recordamos, dice, ciertamente a mí esperarán los de las islas, en la versión del 60 pone los de la costa, y las naves de Tarsis las primeras, para traer a tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, ¿recordáis? Esto lo vimos la semana pasada, este plata y este oro representaba ese conocimiento, ese saber que iban a traer, por el nombre de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel que te ha glorificado. No sé por qué quedó mal escrito. Vamos a leer Isaías 66 también del 15 al 22. Porque aquí ya nos está situando en una posición muy clara de tiempo final. Vais a ver, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. ¿Cuándo vendrá con fuego? En la segunda venida el fuego lo precederá. Y sus carros serán como un torbellino, para descargar con su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y serán muchos los que Jehová matará, los que se santifican y los que se purifican para ir a los huertos, siguiendo uno que está en medio, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, pero vendrá un tiempo en que yo juntaré a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Juntará a todos y verán su gloria. Y haré entre ellos una señal. Recordamos la semana pasada cómo nos llevaba todo el tema de Sefarat, que Sefarat también es España, nos llevaba a marcar con una señal, señalar. Pues estamos en el concepto igual, en el momento final, con el fuego que precede, y una señal que la hará Dios entre ellos, entre el pueblo. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. O sea que en la dispersión, alguien llega ¿a dónde? A Tarsis, a Fud y a Lut. Hay alguien allí, dispersado, que ya tiene una señal. Que disparan arco a Tubal y a Jabal, a las islas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea que se conocerá en zonas que no se conocía, y publicarán su gloria entre las naciones, una vez señalados. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, a modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y para levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Cuándo es cielos nuevos y tierra nueva? Eso ya es el final. Ya es cuando recrea, año 3031. Cuando se emite el juicio contra los impíos y se recrea la tierra. O sea que está relacionando la señal con la salvación y Tarsis está ahí. Esos dispersos que son utilizados para llegar a su pueblo de nuevo. Por lo tanto, tenemos otra palabrita en la red que es señalar. Seguimos. Ahora entramos en Jonás, que a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente lo que se ha podido ver aquí, en Jonás.
vais a ver, poner atención con todo lo que ya sabemos ahora, ¿qué dice Jonás? Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, de Jonás, el Señor le dice, tienes que ir a Nínive a predicar. Y dice, sí, hombre. Y lo primero que hace es cogerse e irse al lugar más lejano que se conocía, Tarsis, donde venían esas naves. ¿Y se sube a dónde? A una nave de Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pues recordemos que las naves de Tarsis son tanto las que iban como las que volvían, se definían como las naves de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ilusamente pensaba que si se iba muy lejos, pues se estaba alejando de Dios. Pero vamos a ver que en realidad se estaba acercando. Era judío y el pueblo de Dios era Me comenta el hermano que era judío y el pueblo de Dios para él era Israel, y si se iba, pues es como si Dios ya no estuviera con él, ¿no? Pero vamos a ver cómo realmente se estaba acercando a Dios. Se iba para Tarsis, Vamos a ver. Es que es muy interesante este concepto, porque vamos a ver cosas que hasta ahora pues quizás no veíamos. Y había judíos en Tarsis, O sea, iba... Ya había judíos en Tarsis, me informan. Bueno, ya hemos visto como Isaías lo dice, ¿no? Que estaban esparcidos. Por lo tanto, vemos que hay cosas que van cuadrando. Dice en Jonás 2.1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Qué pasó? ¿Recordáis que Jonás se mete en la nave esta, empieza a haber una gran tempestad, y los que hay en la nave de Tarsis, que no son judíos, eran paganos? Es que es muy interesante esto, Los que estaban dentro de la nave de Tarsis no eran judíos, eran paganos. Pero le muestran algo a Jonás, ¿no? ¿Le hacen reaccionar a Jonás o no? Jonás reconoce su situación, ¿no? Y les dice, no, es porque yo he fallado a mi Dios. Y todos los que hay en la nave se convierten, ¿no? Empiezan a orar al Señor. Fijaros lo interesante, de este concepto. El profeta se va a la nave de Tarsis, donde hay gente que no es judía, que no es del pueblo de Dios, y dando un testimonio de su propio conocimiento, de lo que él ha aprendido, porque él decide lanzarse de la nave. De hecho, lo tiran de la nave, porque él lo pide, para que todo pare, y cuando ven que todo para, ahí le dan un gran testimonio de que es el Dios verdadero, ¿no? Y dentro del pez, porque es cuando se tira al agua que el pez se lo come, el gran pez, dentro del pez, Jonás tiene la oración más impresionante de su vida. Bueno, no lo dice así en la Biblia, pero yo me lo imagino. Una oración de total arrepentimiento. Ahí se siente totalmente humilde, totalmente perdido, y da su vida al Señor y dice, lo que tú me digas. Una oración profunda. ¿Dónde se convierte? ¿De dónde venía cuando se tiró al agua? De la nave de Tarsis. Venía de la nave de Tarsis. Se tira al agua y ahí es donde tiene su oración, donde cambia su visión de las cosas, al menos de momento, porque luego también tuvo su rebelión, y ahora lo vamos a ver también. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días, por lo tanto estamos otra vez Tarsis y el 3 aquí, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido de 1 día y predicaba diciendo, ¿de aquí a cuánto? 40 días, Nínive será destruida. ¿Es el mensaje que nosotros estamos diciendo, más o menos? ¿De aquí a cuánto? De aquí a, en este caso, 16 años. La tierra, perdón, 14, es que se me están juntando los años ya. De 14 años, la tierra será destruida, tal cual la conocemos, será recreada. Es el mensaje de Jonás. No nos lo dice Jesús, ¿no? Luego veremos lo que dice Jesús sobre Jonás. Que ahí está la señal. ¿Queréis señal? Aquí tenemos señal. Pues vamos a ver, porque Jonás vino de la nave de Tarsis. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Y viene a dar un mensaje
sobre el tiempo final a una ciudad que tardas 3 días en recorrer. Viene de Tarsis. O sea que ese mensaje Tarshish es muy importante. Pero hay una cosa que... esto sigue Jonás 4:2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Eso es cuando él ve que el Señor perdona a Nínive. Él se creía que los iba a cargar a todos, dice, estos no se van a salvar. Dice, ¿ves? Ya sabía yo que tú eras misericordioso, por eso me quería ir. Pero fijaros cómo el Señor utiliza a alguien, porque podía haber cogido a un profeta, fiel, ¿no? Le he dicho, pues venga, tú directo, de aquí a Nínive, y él ahí a Nínive a hablar 3 días, no haga falta de que el tiempo se acaba, pero no coge a uno que se va a Tarsis. ¿Por qué? No es por nada. ¿O sí? Ahí hay un mensaje para nosotros, para el tiempo final, para los de Tarsis, para los del mensaje de Tarsis. Y fíjate, dice, me apresuré a huir a Tarsis. O sea, no es una cosa de... Está utilizando lo que él hizo negativo para darnos un mensaje a nosotros. Pero date prisa, vete a la nave de Tarsis rápidamente. Súbete a Tarsis. Súbete al mensaje de los 4 ángeles. Porque si no, vamos mal. Entonces tenemos que... Señal del profeta Jonás. Eso también es una profecía del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Otra cosa sobre Jonás que yo no recordaba al menos es que ya es citado en otro lugar de la palabra de Dios como profeta. El hijo de Amitai. Y es en Segunda de Reyes. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, que así comienza Jonás 1:1. Jonás, hijo de Amitai, profeta. Profeta que fue de Gat-Efer. Y entonces, ¿dónde está Gat-Efer? Pero yo quiero saber de dónde es Jonás. ¿Vosotros no? Yo sí quiero saberlo. Pues Gat-Efer está aquí. Y si miramos un mapa de la distribución de las diferentes tribus, creo que estáis viendo algo ya. Y si no, lo vamos a ver ahora, más cerca. Fijaros bien en la ciudad, y ahora vamos a ver cómo va apareciendo el otro mapa encima, y Zabulón. Zabulón. ¿Os suena Zabulón? Es que es muy fuerte, ¿eh? Yo cuando lo vi me quedé con esa cara que estáis poniendo vosotros ahora. Y lo puso uno encima de otro, y lo puso otra vez, y lo puso otra vez, y lo puso otra vez. Digo, ¿será que cae poco a poco? Y dice, no, es que cae clavado. Es que es Zabulón. Es que es Zabulón. O sea, el profeta Jonás, que el Señor utiliza para hablarnos a nosotros del tiempo final, del mensaje final de Tarsis, de Tarshish, de ese mensaje a los judíos, de ese último mensaje de los 4 ángeles, del 3, resulta que viene de Zabulón, que casualmente es Tarshish, que es Berilo, que es la 10ª piedra, que es su orden de nacimiento. ¿Está diciendo algo del tercer Elías? ¿Está diciendo que quizás ese tercer Elías está relacionado con Zabulón de alguna manera? ¿Qué está diciendo? No lo sé. Pero yo veo ahí algo que realmente salta. ¿Entendéis ahora por qué también me gusta más ese listado francés que pone Zabulón al número 10? Es muy interesante. De eso, alguien me ha comentado que Zabulón, el 10 mandamientos. Veremos el significado de Zabulón, lo que significa en la próxima conferencia, si Dios quiere. Bueno, próximo culto, si Dios quiere. Y el 10 como completo. El 10 es plenitud. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, Jesús, esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada otra señal
que la señal del profeta Jonás. ¿Hacía falta decir eso? Yo creo que no hacía falta señal que la de Jonás, ya está. Jesús, ¿qué nos estaba diciendo? Jesús, ¿qué nos estaba diciendo? Estudiad a Jonás y me veréis. Me veréis. Estudiad a Jonás, iréis primero a las ovejas perdidas de Israel, a buscarles. Hay que ir a por los judíos. Hay que explicarles todo esto. Señal, señal, señal. Por lo tanto, Jonás también los tiene el 3 ahí puesto, pero redundante más a más, por los 3 días de la ciudad, que se tardaba en recorrer la ciudad, por los 3 señales que hablaba Jesús. O sea que estamos dándole, esta red va ampliándose. 3 días en el... Bueno, claro, es verdad, Jonás estuvo 3 días y 3 noches, por lo tanto ya estamos viendo también esa connotación con Cristo, ¿no? O sea que Tarsis está muy relacionada, como vimos, Zabulón estaba pegado a Judá, pegadito. O sea que está diciendo, fijaros en Zabulón también. Es muy bonito. Luego veremos qué relación tiene Zabulón con Cristo también, pero eso lo veremos más otro día. Y aquí se acababa esta parte, hasta que hablé con Víctor hoy, a lo mejor se alargará un poco más, pero la próxima vez tenía ganas de empezar con lo que significa Tarshish, puramente las letras hebreas, porque vamos a ver más cosas sobre esto, más connotación al respecto. Bueno, sin más, se acaba aquí la parte de hoy. Lo que quiero que os quedéis es con el resumen. Cómo lo que parecía pues un simple nombre de un lugar antiguo que no se sabe dónde es, al final resulta que es un mensaje que viene de España, de Sefarat, de las costas, de las islas, y llega a Jerusalén para recuperar a ese pueblo. Se va al oeste para volver al este. Y ese mensaje viene hacia el este. Es muy interesante todo esto. Yo creo que requiere más estudio y bueno, intentaremos mostrar más cosas más adelante. El tren es el de los 4 ángeles. Ese es el tren que tenemos que coger. Y si no lo aceptamos tal cual viene, nos va a pasar y nos quedaremos en tierra. Nos quedaremos viendo cómo pasa. Luego lo entenderemos demasiado tarde, querremos correr detrás del tren, pero irá demasiado rápido para nosotros y no lo pillaremos. Y nos lleva a Cristo. Es el mensaje del tiempo final para Cristo, para verle. Sin más, que Dios os bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre aquí y ahora, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des más luz, que nos ayudes a comprender todo lo que tienes preparado para nosotros, para el tiempo final. Ayúdanos a comprender más sobre los 4 ángeles. Ayúdanos a ver qué más quieres decirnos referente a este tiempo final y que la gente deba comprender que es un momento de ultimátum, es un momento de poco tiempo. Hay que reaccionar, Señor. Ayúdanos a no entristecer a tu Santo Espíritu, para que la puerta no se cierre para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén.